¿Cómo están el día de hoy, mis hermosos y hermosas body lovers? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí presentando este segundo episodio en el que vamos a tratar sobre la herida del rechazo. Es el segundo episodio de esta serie de las heridas del alma, qué son y cómo impactan en nuestro cuerpo y en nuestro peso. La semana pasada hablé de las heridas y cada semana vamos a ir desarrollando cada una de ellas. En específico, esta semana vamos a tratar la de la herida del rechazo. Así es que quiero empezar este episodio preguntándote qué tanto te sientes rechazado por las personas, por la vida, por tu familia, por tus amigos, por los trabajos, por tu jefe y por ti mismo. Si alguna vez te has sentido así, si comúnmente te sientes así en cuanto al rechazo, pues te invito a que te quedes y compartas este video porque voy a dar algunos elementos de la herida del rechazo que te va a ayudar a descubrir de dónde viene y sobre todo qué podemos hacer para empezar a trabajar en esta herida, para empezar a curarla, para empezar a sanarla y que no sea un impedimento para desarrollar todo el potencial que tienes, no nada más a nivel corporal, sino también a nivel emocional y mental. Mi nombre es Alma González, soy fundadora de Ama tu cuerpo con Alma y también locutora en Radio Pasión de un programa de radio que se llama Apetito por la Vida. Hay mucho material de contenido libre que puedes consultar en relación con la autoestima, con la confianza, con el desarrollo personal y sobre todo con el amor a tu cuerpo, el amor a ti mismo y la liberación de kilos emocionales. Así es que te invito a que visites y te des una vuelta por todos los lugares para que encuentres información que estoy seguro que si hoy estás escuchando esto, te puede interesar además de este video. Así es que bueno, vamos a empezar. Nada más quiero hacer una mini recapitulación de qué es una herida del alma y por qué es importante conocer nuestras heridas del alma. Una herida del alma, yo les platicaba que me gusta explicarlo como que es una pequeña herida que se nos forma desde que estamos en la panza de la mamá, incluso quizá desde antes, desde toda esta energía que se va formando para cuando los papás deciden o no deciden tener un bebé, pero inicialmente son heridas que se van formando desde la gestación y son como pequeñas lastimadas que no fueron atendidas porque en ese momento no contábamos con los recursos suficientes para poder limpiar esa herida o verla o tratarla o pedir ayuda y que con el tiempo se va haciendo algo cotidiano, algo normal, incluso algo que a veces ya pareciera que no nos afecta y no nos duele, pero que está latente y que como no se ha curado, se puede empezar a profundizar o se puede empezar a infectar más. Entonces, estas heridas surgen, ¿no? Y se ven o son muy, muy visibles cuando tenemos algún conflicto en la vida, cuando nos pasa alguna experiencia en la que nos da mucho impacto, o cuando te peleas en el súper con alguien, o cuando no entiendes por qué eliges las parejas que eliges, o cuando no entiendes por qué tú quieres darle amor a tus hijos y hay algo que te detiene. En todos esos pequeños y grandes síntomas es donde se van haciendo latentes y se van haciendo evidentes estas heridas del alma. Entonces necesitamos mucha observación y necesitamos empezar a conocer cuáles son esos detonadores que nos llevan a que cada uno de nosotros manifieste una herida de manera más intensa que las otras. Entonces hoy vamos a hablar del rechazo porque es la primera herida, es con la que empezamos. Les decía que esta comienza desde la etapa de la gestación. Y entonces todo lo que la mamá va sintiendo, piensa, todos los estímulos externos, el bebé de alguna forma los va adquiriendo.
¿Cómo se adquieren? Porque, por ejemplo, si una mamá se asusta, una mamá tiene miedo, la mamá tiene enojo, todas estas emociones producen una serie de químicos en el cuerpo que se van transmitiendo al bebé. Entonces, desde pequeños vamos absorbiendo este tipo de estímulos y muchas veces cuando la mamá, el embarazo o las condiciones en las que se dio la gestación no son las más adecuadas, amorosas, cuando está en un contexto caótico u hostil, eso se va sintiendo como un rechazo, rechazo por el contexto. Incluso aunque los papás no muestren rechazo consciente, el bebé quizá empieza a absorber todos estos elementos del contexto. El contexto es todo el entorno que rodea a mamá, papá, incluyéndolos a ellos, que entonces se puede reflejar a modo de esta sensación como de rechazo. Tenemos dos energías, voy a ir hilando las cosas de poquito en poquito, esa es una primera idea. Una segunda idea es que tenemos todos una energía femenina y una energía masculina dentro de nosotros. La herida del rechazo está muchísimo más asociada a nuestra energía femenina, a esta energía que tiene que ver con la labor que tiene una madre. ¿Cuál es? Nutrir, cuidar, contener, proteger. Entonces, sentir esta herida del rechazo implica una ruptura muy profunda en esta vinculación y en este sentido de afecto que yo tengo desde mi energía femenina. No nada más con los demás y con el entorno, porque lo vivo como un entorno hostil que no me está aceptando como soy, sino también con uno mismo. Entonces, esta herida es de las más profundas porque además de ser la primera, implica una desvinculación y una falta de afecto para contigo mismo. Y si uno no tiene desarrollada esa habilidad, esa capacidad de poder vincularse, de poder escucharse, de poder amarse, va a ser un poco más difícil que podamos percibir que incluso cuando el entorno sí me está aceptando, yo me sienta aceptada. Entonces, esta es una segunda idea que se empieza a hilar con la primera, porque la persona que vive esta herida siente un profundo rechazo, siente que los demás, que la vida y que todo lo que está fuera de él no lo acepta tal y como es. Entonces, en esta herida, lo que en realidad sentimos que nos ha sido negado es nuestro derecho a ser, nuestro derecho a ser y a hacer, nuestro derecho a ser en el sentido de ser amados, ser nutridos, ser atendidos, ser protegidos, y el derecho a hacer es el que llevamos para que nos califiquen o nos acepten a través del hacer y no tanto del ser. A lo mejor suena confuso, entonces quiero poner un ejemplo. Y entonces esta persona, por ejemplo, que vive una herida del rechazo muy profundo, normalmente son personas que tienden a ser como muy perfeccionistas y que buscan su valía a través de actividades, a través de su hacer. Entonces, les voy a platicar brevemente. Cuando iba en la universidad había estos esquemas como de pasantía y les voy a platicar un pedacito desde donde yo viví y veo que viví mi herida del rechazo, ¿no? Y entonces apliqué para una empresa transnacional para que obtuviera esta pasantía en una empresa transnacional de mucho renombre. Era muy complicado entrar a ese tipo de programas porque estaban pues muy bien pagados, era de primer nivel, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hice muchos exámenes, muchas pruebas, me preparé y todo este valor que yo me daba estaba en si pasaba esa prueba o no. Y entonces cuando llega la carta de aceptación o de rechazo,
La empiezo a leer, me acuerdo que estaba comiendo con mi familia y entonces abro la carta, la empiezo a leer y me empiezan a decir muy amablemente que no voy a entrar, ya saben cómo empiezan esas cartas. Nos da mucho gusto que hayas participado, nos encantó, bla, 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 y ahí dejas de escuchar, pero no vas a entrar. Y yo me acuerdo que para mí fue un gran impacto y no era tanto el impacto, ahora lo puedo ver, pero no era tanto el impacto de no haber entrado a esa pasantía, sino todo lo que yo percibía de rechazo ante mí misma. ¿Sí? De cómo me habían dicho que no y cómo toda esta serie de pensamientos a través de mi herida del rechazo me empezaron a decir que no era suficiente, que lo debí de haber hecho mejor, que me tenía que haber esforzado más, que no soy, no soy, no soy. Ese derecho de no ser amado tal y como eres, es el que a través de estos breves pensamientos, pero muy sutiles pensamientos, se van traduciendo como en el sentido de tengo que hacer más cosas para que la gente me vea, tengo que hacer más cosas y mejores, porque a través de ese hacer valgo. Y si no lo hago, entonces no soy, no valgo. Entonces, es importantísimo, les platico esto lo viví en mi adolescencia, juventud, por supuesto que en esa época no era consciente y así como esa, pues muchísimas pruebas de rechazo, pero en realidad era rechazo no nada más del exterior, sino era un profundo desconocimiento que el valor de cada uno de nosotros está más allá del hacer, sino está en nuestro ser. Y entonces es importante ver esto porque estas heridas, si no son trascendidas y si no son sanadas, nos van marcando las pautas y los lentes con los que nosotros podemos percibir nuestra realidad. Cuando haces consciente que tienes una herida, como todos, que todos tenemos esas heridas, unas más que otras y en mayor o menor intensidad, pero todos tenemos esas heridas, cuando te das cuenta y haces conciencia de eso, entonces puedes empezar a transformar tu patrón de pensamiento que te lleva a sentir y que te lleva a actuar de esa manera. No fue la única, en el sentido laboral hubo muchísimas, pero ahora a través de estos ejercicios con los cuales ganas confianza, porque lo que se merma aquí con la herida del rechazo es la confianza en uno mismo, es ese enraizamiento a la tierra, de hecho es esta parte del primer chakra raíz, que es el que no tenemos suficientemente bien plantado cuando tenemos esta herida más abierta o más latente. Cuando empiezas a hacer ese tipo de ejercicios y empiezas a tomar confianza en ti y empiezas a observar que tu valor es en el ser, pues esta herida se va, si no curando al 100%, sí se puede percibir y cambiar la realidad a partir de esa observación. Entonces, en concreto, para trabajar esta herida, este tipo de heridas y tiene un impacto muy importante en el cuerpo. De hecho, en el libro de Lisa Bourbeau, que escribe y desarrolla muchísimo más profundidad todo este tema de las 5 heridas del alma, hablan que nosotros manifestamos un cuerpo de acuerdo a la herida más profunda que tenemos. En este caso, uno de los patrones de defensa que utiliza, o la máscara como ella le llama, para defenderse ante la vida con esta herida del rechazo, pues es huir. Entonces, el patrón de conducta que normalmente una persona con rechazo, con esta herida de rechazo hace, es huir. Huir antes de que me puedan rechazar. Entonces, cuando empiezo a leer, cuando empiezo a observar de que puede haber una alta probabilidad de rechazo, mi forma de protegerme, porque todas estas heridas lo único que buscamos es sobrevivir y protegernos, es huyendo.
Entonces, el tipo de cuerpo, pues tiene que ser un cuerpo que sea suficientemente ágil para poder salir y correr. Normalmente son personas que en su primera infancia son personas muy, muy delgaditas, con la carne de poca musculatura, con la piel como muy pegada a los huesos. Pero esto también se ve en el polo opuesto, en el tema del sobrepeso. Y esta es una de las mayores y más profundas heridas cuando estamos hablando del sobrepeso emocional, porque implica un autorrechazo, no nada más un rechazo de los demás, sino un autorrechazo a tu capacidad de amarte y de vincularte contigo misma. Y eso, al no estar bien sustentado con la confianza de que así tal cual como soy, estoy perfecta y la gente me puede amar o no, pero yo me puedo amar, sin esa falta de confianza y sin ese arraigo, como les decía al principio, crecemos. ¿Para qué? Para anotarnos, para que la gente no nos tire. Entonces, bueno, de ahí también en el polo opuesto, esta herida pues impacta en kilos, en acumulación de kilos, en crecer para poder ser visto, para poderme proteger, para poder aguantar este sistema de rechazo y de no aceptación que percibo del exterior. Entonces me voy haciendo más hacia adentro y tengo que ir creciendo a través de las capas de grasa que me van a alejar de esas personas, de ese contexto que me está rechazando. Entonces, en estos pequeños videos les quiero dejar un tip para que ustedes puedan empezar a practicar específicamente con cada una de las heridas. Y en esta herida del rechazo, lo que más hay que trabajar es en nuestra confianza, en nuestra aceptación hacia nosotros mismos. Entonces, uno de los ejercicios que es maravilloso, bueno, les voy a decir dos, uno de los ejercicios maravillosos que se puede trabajar desde el cuerpo es todo el contacto con la naturaleza, porque ese contacto con la naturaleza nos va a permitir activar nuestro cuerpo desde las raíces, toda la parte inferior de nuestro cuerpo se va a poder activar y entonces eso va a ser muchísimo más sencillo que los elementos emocionales y mentales los podamos incorporar. Y eso se recomienda pues yendo a lugares con tierra, con bosque, a que te descalces ahí, a que toques la arena, a que te metas al mar, a que tengas este contacto con todos los elementos de la naturaleza, sobre todo en la parte inferior del cuerpo. Y por otro lado, pues hay que trabajar la confianza. Entonces, uno de los ejercicios que para mí fue maravilloso fue atreverme a hacer cosas que ni pensaba que podía hacer, cosas que dirías, pues yo nunca me metería, por ejemplo, a una actividad así. En mi caso fue haberme inscrito a unas clases de teatro. En mi vida pensé que me iba a gustar y lo hice con este afán, lo hice con el afán de observarme en esta parte como del rechazo, ¿no? Yo que sentía cada vez que me paraba enfrente de un escenario y entonces hablaba y me decían que sí, que no. Entonces, hacer una actividad que te rete a que te puedan decir que no, a que no estás permitido, que no tienes las habilidades, que te expongas precisamente al rechazo, te va a ayudar para empezar a sanar y a trascender esta herida. Por supuesto, siempre desde la observación, por supuesto, siempre con conciencia. Documéntate, lee más sobre esto. Hay muchos libros que hablan de las heridas. El principal es el de Lisa Bourbeau. Y bueno, pues esas dos actividades te pueden ayudar para empezar a mover y empezar a trascender esta herida que al final todos la tenemos, pero la puedes tener de manera consciente o la puedes tener de manera inconsciente y cualquiera de las dos formas va a gobernar cómo ves tú tu realidad. Así es que te invito a que nos visites en www.amatucuerpo.com.mx, en Ama tu Cuerpo con Alma en todas las redes sociales, a que me escuches en Apetito por la Vida a través de radiopasionus.com,
todos los lunes a las 5 y los jueves a las 11 de la mañana, y a que compartas este video, a que se lo regales a otras personas que crees que en este momento les puede hacer falta. Todo esto es parte del programa de Adiós Kilos con Amor, son las heridas estructurales que trabajamos sobre todo para potenciar el amor a uno mismo, la confianza y bueno, pues toda esta liberación de kilos emocionales, porque estas pequeñas heridas empiezan a hacerse grandes y en muchas personas y en muchas ocasiones eso se traduce en retención de líquidos y o en acumulación de grasa. Entonces, bueno, pues ahí está, es parte del programa que trabajo de Adiós Kilos con Amor, es un programa de 9 semanas. Si quieres hacerme alguna pregunta, te invito a que me contactes en mi página web. Y bueno, nos vemos la próxima semana con la siguiente herida. Vamos a hablar del abandono. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con la siguiente herida.